Soy Eduardo Novillo, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Tomás Chuenque y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Ignacio Irazu, presidente del Trenquelauquen Polo Club y voy a estar en Click Polo. Hola, soy Margarita Molina y soy de Bogotá, Colombia y estoy en Click Polo. Hola, Click Polo, soy Jules Nasser. Hola, Click Polo, soy Verónica. Bueno, enhorabuena ante todo. ¿Cómo ha sido la llegada a Sotogrande? No, bien, yo estuve en Brunei, así que estuve después de Inglaterra muchas horas de avión, pero bien, es lindísimo siempre llegar después de Inglaterra, venir acá un poco al sol, a la playa, es un cambio de lugar, de gente, así que muy lindo, la verdad que es un lugar espectacular y siempre la familia también la pasa muy bien, así que siempre es un lugar que te da ganas de venir. ¿Cómo os habéis encontrado las canchas? Y la verdad que la primera vez impresionante, este año ya de arranque están mucho mejor que el año pasado, así que seguramente le han hecho un gran esfuerzo para mejorarlas y bueno, contento de cómo están las canchas. ¿Cómo calificaría este primer partido, el primer encuentro del torneo? En caso nuestro muy raro, porque veníamos ganando por 7 goles y se nos pusieron a un gol, creo que en el quinto chácar perdimos 6-0 o algo así. Jugamos muy mal y después bueno, nos recuperamos en el último. Pero creo que tenemos un buen equipo, vamos a pelearla, me gusta el equipo que tengo, arrancar ganando siempre te motiva y bueno, ahora vamos por lo que viene. Llegaste a los 23 partidos invictos en Sotogrande, entre Valiente, Dubái y ahora. No tenía ni idea, la verdad. ¿La pasas bien? ¿Eh? Es decir. No, bien, tuve suerte de siempre tener buenos equipos también, ¿no? Porque la verdad que creo que siempre he jugado los últimos años con Gejo y he funcionado muy bien. Y bueno, he tenido un poco de suerte con los equipos, una gran organización y bueno, la verdad que las canchas y el polo de acá está muy bueno. Por lo general en Inglaterra yo te he visto que por ahí es distinto los torneos, pero arrancan muy despacio. Incluso por ahí no siempre ganando, pero arrancan despacio la Copa de la Reina. Acá no hay tiempo de arrancar despacio. Siempre se arranca ganando. No, lo que pasa es que la Copa de la Reina es que como que venís un mes sin jugar al polo también, ¿no? Acá venís con el ritmo de Inglaterra, es más fácil adaptarte en mi caso, los refes argentinos, a la bocha de madera y al Tifton, es más rápido para mí que por ahí adaptarse a las canchas de Inglaterra que son un poco más pesados, lluvia, la bocha corre menos. Pero bueno, las estadísticas de Inglaterra, de todas formas, a mí en la Reina me ha ido mejor que en la de oro, así que no me puedo quejar. Edu, este 2016 va a ser muy especial, ¿no? ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Falta mucho para Triple Corona y todo, pero bueno, los 4 hermanos juntos, después de lo que ya sabemos que pasó, ¿cómo lo vas viviendo, cómo lo vas sintiendo? Bueno, la verdad que va a ser muy especial, pero como dije antes,
nos juntamos en diciembre, después del abierto, a almorzar, y hasta estaba Verónica, mi hermana, y que nunca estaba antes. Y por ahí la idea o lo que nosotros hablamos es que vamos a disfrutar. Lo vamos a disfrutar, jugar juntos. Después los resultados, las posiciones y los caballos todavía ni hablamos de nada. Así que creo que el 2016 va a ser disfrutar de jugar los 4 hermanos juntos de vuelta. Va a ser difícil por momentos, ¿no? Va a ser difícil, pero bueno, por eso queremos hacerlo queremos tener claro que es un momento que hay que disfrutarlo, y sobre todo el primer año, de estar los estar 4 hermanos juntos en la cancha. Somos otros 4 hermanos que no habíamos estado nunca jugando a este nivel juntos, y por ahí sí, Alejandro había entrado de suplente, pero no me acuerdo, alguno no estaba antes, así que pero la idea es, como te digo, disfrutarlo. Y después, bueno, después somos novillos, así que una vez que entramos a la cancha nos matamos, o sea que eso lo tenemos en el ADN y no lo vamos a dejar de hacer. Pero por ahí nos tenemos que concentrar un poquito más en disfrutar de estar los 4 juntos y poder jugar. Es algo que es único, o sea, lo podemos hacer nosotros nomás. Así que creo que desde que no lo hicimos nosotros no lo pudo hacer nadie más, y en el corto plazo no hay nadie que lo pueda hacer. Entonces creo que es un momento único que lo tenemos que disfrutar y sobre todo eso, disfrutar. Y después algún resultado va a salir. Bien, es temprano, vos dijiste, para hablar de los puestos. La lógica indicaba que Nacho vaya de 1 y el negro de back, pero hace un tiempo le hicimos una nota a Miguel y Miguel dijo que se juntó con Adelfito y Adelfito le dijo, vos vas de 1, ¿no? Es raro, o sea, tienen Nacho de 1, Miguel de 1, vos de 1. ¿Tu visión de cómo tendría que ser el equipo cuál es? No, todos queremos jugar de 1. Tírame la bocha, lo más fácil. Claro, exacto, todos queremos jugar de 1, pero no, calculo que empezaremos con Alejandro de 1 y formaremos con los puestos como estaban, y que entre el negro a jugar de 1. Calculo que empezaremos así. Te lo juro, por Dios, te lo digo la verdad, nos sentamos en diciembre, hablamos, decidimos jugar los 4 juntos y después no hablamos más del tema, o sea que no hablamos ni de puestos, ni hablamos de tenemos que repartirnos los caballos, que es algo que siempre hicimos entre nosotros, siempre juntamos en abril cuando volvíamos de Palm Beach y nos repartíamos los caballos porque como no nos importa, como somos hermanos, nos vamos repartiendo los caballos de cada uno entre los hermanos. Y hablaremos de puestos y empezaremos, porque bueno, cuando empezamos también con Javier y todos, cambiamos los puestos a mitad de temporada o ahí a principio de temporada, no me acuerdo. Después del Joker. Sí, después del Joker cambiamos de puesto, o sea que será un poquito también prueba y error, ¿no? Y bueno, por ahí ahora tendremos más tiempo para acomodarnos. Y con el ADN novillo, ¿para qué imaginás que está el equipo? En un año donde se supone que hay 2 equipos muy favoritos, pero aquella vez que ustedes ganaron todo, tampoco eran favoritos ustedes. No, por eso yo creo que no son, creo que los favoritos están tan claros. Creo que la Alegría se hizo un buen equipo también, se va a formar un buen equipo, y creo que el nuestro está bien. Después está el equipo de Cubi, que también es un buen equipo. Pero nosotros estamos principalmente, creo que estamos bien de caballos, que por ahí en ese 2003 estábamos medio. Al final resultaba que bueno, por suerte no tuvimos bajas, los caballos anduvieron mejor de lo que pensábamos, supimos encontrarle la vuelta a los caballos en cada puesto y la verdad que se nos fue muy bien, pero este año estamos muy bien de caballos y creo que eso también es un plus, hoy por hoy es un plus muy grande. Así que vamos a ver, algo va a pasar. ¡Papatá! ¿En qué lote está la vaca sin agua? En el lote 3, mi amigo. Vaya y haga lo que usted sepa. Bueno, tome su palabra.
Tomás, ¿primera vez que estás jugando esta copa en Trenquelauquen o ya sos un veterano? No, vengo acá hace muchos años, desde como el 2011. Siempre juego esta copa y juego los torneos de interior acá, siempre acá en Trenque. Es como mi segunda casa. ¿Vos de qué lugar de Chile sos originario? ¿De qué club? Yo de Santiago, jugamos en San Cristóbal ahí siempre. ¿Y cuando venís a Argentina siempre jugás acá en Trenque o jugaste para otros equipos? No, he jugado la Portillo unas 3 o 4 veces, pero siempre vengo acá a Trenquelauquen y me gusta jugar por la verde roja. ¿Estás acostumbrado a que haya tantos chicos en Chile como hay acá o en Chile hay muchos menos chicos de tu edad y de tu categoría? No, acá hay muchos niños, pero el polo en Chile ha ido creciendo significativamente. El nivel siempre está cada vez mejor y hay más gente que viene acá a aprender de los mejores. Para este último viaje, ¿cuánto hace que estás acá en Argentina jugando? Llegué como hace una semana, me vine en bus de Chile y ahora me voy a quedar esta y la próxima semana seguro. ¿Porque estás de vacaciones en Chile, de vacaciones de escuela? También voy a faltar al colegio, pero sí, por suerte de vacaciones. ¿Los caballos de quién te presta acá los caballos para jugar acá? Yo juego mis caballos y Fran Rodríguez Mera también me ha apoyado mucho con el tema de las prácticas y poder jugar lo más posible acá. Pero hace poco trajimos nuestros caballos y estamos muy contentos con el lote. Este año va a ser un año bastante argentino para vos. Venís a jugar esto, jugaste la Copa de las Naciones, vas a jugar la Potrillo. ¿Cómo se vive eso? Sí, he jugado mucho en Argentina acá y este año me voy a instalar en Pilar. Por fin vamos a tener un lugar donde jugar, en Centauro, y sí, vamos a jugar lo más posible y todos los torneos chicos. De Colombia hasta Trenquelauquen hay mucha distancia. ¿Cómo fue que llegaste? Bueno, desde el año pasado estoy comenzando a ir donde Cacho Merlos. Entonces, el año pasado vine y vi la copa, pero no la jugué. Y este año sí pude jugarla. ¿Sos de familia de polistas o se prendieron ahora? No, somos nuevos. O sea, nos prendimos ahora porque a mí siempre me han gustado mucho los caballos y a mi familia también, y yo antes hacía equitación, pero o sea, quería algo más, quería algo como más movido y encontré el polo y desde hace 2 años que estoy jugando y me gusta mucho. ¿De la familia juegan otros? ¿Tu papá, tu mamá, hermanos? Mi hermano hacía salto, pero ya lo dejó, y mis tías son administradoras de criaderos de caballos. En Colombia, ¿hay polo? ¿En Bogotá hay polo? ¿Jugás o lo que haces de polo es lo que haces en Argentina? No, en Colombia también hay clubes de polo y hay torneos. Todavía no hay asociación de polo colombiano, pero sí se juegan torneos. ¿Vos ahí jugás en alguno de esos clubes? ¿En qué club? Del Polo Club de Bogotá. ¿Hay más chicas que jueguen en Colombia? Sí, hay suficiente para hacer un torneo femenino. Ah, bueno, ¿y ya lo has jugado? Sí. ¿Y también lo has ganado como este? No, lo perdí, pero fue chévere. ¿Y cómo fue la experiencia esta de venir, jugar por primera vez y ganarlo? Fue muy divertido y me gustó mucho. Well, I've been playing polo since I was 11. I'm 26 now, so 15 years.
Yeah, a long time. And now you're in Soto Grande for the Women's Spanish Championship. Yes, it's actually a really fantastic opportunity. To me, I think as an Australian, we've got 2 teams coming over, and it's sort of a pioneer experience for Australians. So far we've had players that have come over by themselves, but we've only sent an actual Australians as a team over maybe a few times, just a handful of times. So this is a new experience, especially for some of the players that we've got here. It's their first time, my first time in Spain, and it's absolutely amazing. The weather is perfect, as you can see. We've got to stay with some beautiful people, meet some new people, play different horses. The fields are fantastic, and the opposition is fierce, competitive and really fun. So yeah, we're loving it, absolutely loving it. I'm playing with the Southern Cross Australian team. It's my first time here in Spain, and it's been a fantastic tournament. And the level of play, and how did you get on? Oh, we got on. We played the first couple of matches slow, but then towards the end we finally got our act together. Level of play really good, high. I think it's probably one of the best in that I've played in the tournament. Hi, I'm Jules Nasser. I'm from Perth, and I've been playing for about 6 years. First time to Spain, really enjoying being here. Played a bit of women's polo in other places, so Thailand, Eastern States in Australia. Going to play in England next week, but this is quite amazing and the standard is very, very high, and I'd love to come back again and have another go now that I know how it all goes. I played for a couple of years and I took some time off to have kids, and I've just got back into it about a year ago. Yes. How have you got on here in Spain? I've had a brilliant time. Our first game was very fast. We played against the team that's in the finals now, and we didn't know our own team, but as the games have gone on, we were really happy with our last couple of games. It's been wonderful. So you had a good time? Oh, brilliant time. It was so good. We'd love to come back again if we could, yeah. Un partido muy ajustado, un último cháquer también muy decisivo. ¿Cómo has visto el partido? Sí, fue difícil, pero le ganamos igual. Así que, nada, a mí me marcaron mucho, pero me desmarqué. Y nada, no tengo nada que decir, jugamos bien y mejoramos de los otros partidos, así que nada. ¿Qué tal es jugar en el Santa María Polo Club en un enclave como Soto Grande? Sí, estuvo buenísimo, las canchas buenísimas. Nada, me gustó, estuvo bueno. ¿Y qué podéis destacar del otro club? Sí, jugaron bien y Díaz juega muy bien, así que nos gusta jugar contra alguien que juega bien. Así que nada, estuvo bueno. Enhorabuena. Gracias. Es un deporte perfecto para mujeres. Ha hecho una buena semana juntos, las noches, las tardes, y sí. Entonces, polo femenino quería hacer más de este tipo de polo en el mundo. Bueno, Ignacio, primero y principal, estamos en uno de los principales torneos que tiene el Trenquelauquen Polo Club. Describilo brevemente, ¿de qué se trata esta oportunidad? 11ª edición. Y es la Copa Kiko Subía, para nosotros muy importante, pues es la Copa de Niños del club. Esta es nuestra 11ª edición. La hacemos en honor a Kiko Subía, que fue un grande
de este club, y además impulsó muy fuertemente el polo infantil. Debido a eso también tenemos los resultados que estamos teniendo en jugadores, así que para nosotros es un honor y un orgullo poder seguir realizando esta copa, ¿no? Trenque se ha transformado en una suerte de polo. ¿Puede empezar a pensar a pelearle a Coronel Suárez o a Venado el lugar de capital del polo con la cantidad de buenos jugadores que están surgiendo bien de abajo, bien formados de acá? Sí, no sé si nosotros lo vemos como una pelea. Nosotros pusimos un objetivo y, bueno, como ya hablamos en una nota anterior que me hicieron, es no cerrarnos una clase social y lograr que el polo sea más abierto. En el interior cualquier chico tiene un caballo y puede agarrar un taco y meterse en una cancha a taquear. Acá en Trenquelauquen hay aproximadamente 24 canchas de polo, contando las del club y las privadas. Con lo cual eso hace que haya un semillero gigante. El tema es que el polo de por sí va a generar un embudo. No todos pueden tener buenas organizaciones, buenos caballos, pero lo que se ha dado es una sinergia entre jugadores jóvenes que empiezan a salir y por ahí criadores de caballos que los montan, familiares que los ayudan, padres que no eran por ahí de este palo en el deporte y sí se están metiendo en el polo. Así que la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de tener por ahí tantos nombres de jugadores dando vuelta hoy en el polo mundial, porque no juegan nada más los jugadores de 10 goles, juegan los de 2, juegan los de 3, juegan los de 5, y hoy Trenquelauquen tiene muchos jugadores dando vueltas. Teniendo en cuenta de que son un club que tiene un organigrama y un fixture con 2 o 3 por lo menos copas formales muy fuertes, ¿de qué manera los podría ayudar aún más la asociación, a ustedes y a los demás clubes del interior, para tener un sustento, para conseguir una mejor exposición para el público, para los sponsors y sobre todo para los consumidores de polo mundial que entran, por ejemplo, a la página de la asociación y se nutren de lo que pasa semana a semana? Bueno, para que te des una idea, en este caso, esta 11ª edición de la Kiko está siendo sponsoreada por un club internacional, por Polo Thai. O sea, eso es, bueno, gracias a mérito y ayuda de un socio del club, que es Manuel Cereceda, que hoy es manager de Harald Link, y él aporta este sponsor al club. Así que creo que nosotros lo que necesitamos de parte de la Asociación Argentina de Polo, para que el polo del interior se pueda seguir manteniendo y pueda mantener esas copas tradicionales, como la tiene Suárez con la Belgrano o la Harriot, o Trenquelauquen con la Barrantes 25 de mayo, Kiko Subía. Yo creo que sería muy bueno que la asociación establezca un fixture de polo del interior donde se respeten año a año esas copas como copas oficiales de la Asociación Argentina de Polo, y que ellos nos den todo el soporte de comunicación y de sponsor que tienen, porque sería lo ideal. O sea, la asociación puede vender el abierto, como también puede vender en el paquete del abierto 6 copas, 8 copas del interior, o sea, para que reciba 2 copas Alvear, 2 copas Trenquelauquen, 2 copas Suárez, y así ir multiplicando esto, ¿no? ¿Cómo vos hablabas de abrir el polo a diferentes clases? O sea, no centralizarlo solamente en quien tiene el mayor poder adquisitivo. ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo y de qué manera podría esto fortalecerse aún más? ¿Cuál sería la ayuda que podrían necesitar? Mira, yo vengo hablando de este tema hace muchos años. ¿Por qué lo digo? Porque yo siempre veía, bueno, soy cuñado de Pite Merlos, y yo siempre le decía a Pite, hay que estar viendo jugadores jóvenes y demás para ver esa brecha de transición que tenían ellos con sus propios hijos. De hecho, hoy Juan Cruz, bueno, ya está jugando 5 goles, está sacando MVPs en Inglaterra, ya está haciendo su carrera. Pero yo veía que había muchos jugadores del abierto que todavía no tenían familia, no tenían descendencia política, y había una brecha donde podían entrar distintos actores.
Y eso fue un poco lo que se fue armando en Trenquelauquen. O sea, quien tenía una organización pero no tenía un hijo o un pariente para que jugaba, bueno, muchas veces montaba a un tercero o ayudaba a alguien. Por ejemplo, el caso de Ricardo Eutroc, es un criador fanático que tenemos acá en Trenquelauquen y monta a dos jugadores que no vienen del rubro del polo. O sea, uno es Baldo Palomeque, que ya tiene 4 goles, y el otro es Agustín Marcos, que realmente la última vez que jugó acá, la 25 de mayo, me sorprendió lo bien que está jugando, y ya también le vamos a tener que tocar el handicap. Así que ese es un poco el esquema que está haciendo que jugadores vayan surgiendo año a año en este club. Bien, por último, ¿cuáles son los objetivos que tiene el club, tanto a nivel, digamos, local como de trascendencia? O sea, ¿a qué están apuntando a hacer este año y a qué están apuntando como macro? Bueno, para los clubes del interior lo económico es complicado, porque nosotros, bueno, ahora justo estamos acá en un salón de fiestas que hemos podido construir con mucha ayuda y mucho trabajo de varios socios, porque vemos también que hoy por hoy solamente de la cuota social el club no subsiste. Entonces tenés que estar buscando sponsors, tenés que estar buscando otras actividades que te generen un ingreso constante. Pero la verdad, la fórmula de lo que queremos hacer y a dónde queremos dirigirnos a futuro es la que te conté antes, es que el semillero no se pierda. O sea, el semillero de este país en el polo sigue estando en el interior. Cualquier chico tiene un petizo tirado en una quinta, agarra un taco y empieza a practicar este deporte. Lo que hay que hacer es que no desalentarlos, todo lo contrario. O sea, cuanto más podamos incentivarlos y más gente se arrime y entienda que ser parte de un club es colaborar, se logran buenos resultados. Yo soy Abel Flamenco, Santiago del Estero, y voy a contar un cuento. Me encuentro la madre. Bueno, había uno que siempre se llamaba el mal machado, porque nunca alcanzaba a macharse porque siempre le faltaba un peso para terminar de macharse. Entonces, una vez le apareció un genio y le dice: ¿qué querés que te cumpla? Y vos me lo decís, yo te lo cumplo, dice, de por vida. Ah, dice, yo quiero, dice, un bolsón de Fernet y otro bolsón de Coca. Y dice, no, pero pedime algo que sea, qué sé yo, para que sea de por vida para vos. Y agarra y le dice, bueno, yo quiero media Fernet con Coca. Bueno, le dice, vos andás a tu casa y cuando llegues allá vas a media Fernet con Coca, dice. Y bueno, va el flaco, dice, ¿esa? Viene allá y dice, mea, pone el vasito ahí, toma así, Fernet con Coca. Dice. La llama a la señora, vení, no sabés qué me pasó, me apareció un genio y me dijo este. ¿En serio? Sí, dice. Y dice, yo meo Fernet con Coca, dice. Y va a poner el vaso ahí y prueba la mujer. Sí, dice, trae hielito, dice. Está caliente, bueno, dice. Empezaron a tomar, dice. Y de repente ya le daba la espalda, dice. Él a ella, y dice, che, invitá, no sean borrientes, dice, compa, tomamos solo, dice, ¿vos querés Fernet con Coca? Sí, bueno, vení a tomar el pico.